están? El gusto de saludarlos, como siempre, desde La Perla, con la cámara de Ariel Wolfram por Celta Televisión, para conversar con gente de la ciudad que se destaca en distintos ámbitos, en este caso una dama muy prestigiosa, por cierto, en su vida personal y también profesional. Me refiero a la ingeniera Paula Pérez Mate, que es la directora de la Chacra Experimental Integrada de Barbo. ¿Cómo estás, Paula? Un gusto saludarte. Gracias por aceptar la entrevista. No, muchas gracias a vos es un honor. Bueno, muchas gracias. ¿Desde cuándo ingeniera agrónoma y por qué? Bueno, sí, me recibí en el año 1990. Yo estudié en la Facultad de Balcarce, que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Y por qué? Es bastante, quizás, es corto. En realidad, bueno, vengo de una familia proveniente de la producción agropecuaria, sí, que siempre me inculcó el amor a la tierra y yo realmente me gustaba, siempre me gustó la naturaleza, la vida al aire libre y era muy compinche de mi papá. Entonces, tu mamá era Pérez Basolo. Mi papá, tu papá. Pérez Basolo. Lo recuerdo mucho, porque fue una persona de mucha Orense, actividad. Muy, y él fue vinculado al campo siempre. Vinculado al campo, en la localidad de Orense también. Muy involucrado. Y cuando yo era chica es como que también en el único momento que me dejaban faltar al colegio era si me iba con mi papá al campo. Entonces creo que ahí, con mitad excusa de faltar a la escuela y mitad que me gustaba, iba mucho con él al campo. Así que desde subirme a un tractor, a una cosechadora o a un caballo a arrear hacienda. Siempre en el único momento que estaba dentro de la casa era cuando llovía. Después, claro. Y así que bueno, creo que de ahí viene como una vocación y nunca dudé, o sea, ya en tercer año del secundario es como que ya estaba bien definida que iba a estudiar ingeniera agrónoma. Y en esa época una mujer ingeniera agrónoma era muy difícil y mi papá me lo decía, dice, te va a costar mucho, ¿por qué no cambias de carrera? Pero yo era lo que me gustaba y bueno, no quiero decir que se costó, pero acá estoy. Era difícil porque por ahí no la aceptaban tanto, claro, preferían un hombre en el campo. Exactamente, la mujer en el campo, sea en la época mía, hablo, ingeniera agrónoma o médica veterinaria, era como que tenían más reacios a contratar un productor, siempre prefería que fuera un hombre. Eso después fue cambiando y hoy en día creo que ya no es así. Me hablabas de la Facultad de Balcarce, dicen que es una de las mejores, ¿no? para formar egresados, ¿no? Sí, sobre todo en esa época. Ahora me parece que ya está todo muy parejo también. La Universidad de Buenos Aires es muy buena, la de La Plata también, y Bahía Blanca, o sea, las más cercanas nuestras. En ese momento, cuando yo decidí, lo elegí también yo. Hoy me doy cuenta que en ese momento capaz que no lo entendía, hoy sí, el sacrificio que hicieron mis padres, porque tenía un hermano estudiando veterinaria en Tandil, mi hermana estudiando abogacía en Buenos Aires y yo dije Balcarce. Claro. Obviamente, o sea, no se podía compartir pensión, por ejemplo. Cada uno vivía en un lugar distinto. Cada uno vivía en un lugar distinto. Claro. Yo quizás, o sea, agronomía en Buenos Aires sabía, pero a mí no me gustaba Buenos Aires. Claro. Y yo les dije, bueno, si me mandan a Buenos Aires no estudio. Claro, el ámbito es totalmente distinto, el de Balcarce al de Buenos Aires. Más para lo que vos elegiste, ¿no? Claro, ahora quizás no, porque hoy en día, o sea, uno estudia una carrera y te vinculás enseguida en otra institución que pueda llegar a tener un campo experimental. Pero en esa época Balcarce era muy reconocida, bueno, funciona con el INTA y bueno, yo decía siempre era un colegio secundario con nivel, porque en ese momento 30 alumnos estábamos por año. Cursábamos, entonces era muy chica. Ahora no, ahora hay 200 o 300 alumnos, pero en ese momento no. Y no éramos muchos de Tres Arroyos que estábamos estudiando en Balcarce. ¿Sentías esa diferenciación de la mujer con el hombre también en la facultad? Y en la facultad éramos pocas mujeres, y no lo sentíamos. El primer año sí tuve un profesor que
que medio que él nos preguntaba el por qué nosotros habíamos decidido estudiar agronomía. Pero después no, era todo era una facultad familiar, 30 alumnos por año, nos conocíamos, el profesor, el alumno, nosotros tenías consultas y te ibas a la oficina porque ellos también permanecían las 8 horas al trabajar en el INTA o en la facultad, era todo el mismo lugar, así que íbamos a la oficina de ellos a hacer consultas y un trato muy, muy amigable, amistoso. ¿Tu infancia entre Tres Arroyos y Orense? Sí. ¿Cómo fue eso? Nosotros estábamos en el campo de mi abuela, la mamá de mi papá, Delfina Basolo, y ella vivía en Buenos Aires, así que nosotros estábamos en la semana en Tres Arroyos, fin de semana nos íbamos al campo, todas las vacaciones de invierno y todas las vacaciones de verano. Y ahí acompañábamos mucho, el campo es a 17 kilómetros de la localidad de Orense y nos íbamos mucho a la villa balnearia, claro, a Punta Desnudez. Sí. A veces a pasar el día y después, obviamente, siempre en Claromecó también estábamos, pero sí, en Orense compartí mucho, tengo muy lindos recuerdos. Y muchos amigos también, amigos supongo, ¿no? También, sí, uno va haciendo amistades y como papá además estaba involucrado, fue presidente de la Asociación de Fomento, participó en el Club Alumni, claro. Entonces él nos arrastraba. Y yo que estaba siempre, o sea, era muy pegota a él, entonces estaba. ¿Hiciste la escuela primaria dónde? Acá, todo en Tres Arroyos. En Tres Arroyos. El jardín de infantes y escuela primaria, o sea, el jardín de infantes es el jardín de la escuela número 1. La primaria hice hasta 4º grado en la 1, después de 5º a 7º en el departamento de aplicación y ya después en el Colegio Nacional hice el secundario. No existía la escuela agropecuaria por entonces. No existía, claro, la escuela agropecuaria. Para hacer una sí, no existía. Un secundario allí. Pero sí estaba, mi hermano él, en 3er año del secundario se fue a la escuela Ramón Santamarina de Tandil, ajá, que era una escuela agropecuaria. Yo también quería ir. Yo dije, en 3er año me voy a esa escuela y no me dejaron. Mi hermano decía que no era una escuela para mujeres, que yo iba a sufrir mucho, porque en realidad tenías que permanecer fuera de tu ciudad, sí. Ya era en una pensión, 15 años uno era chico, o sea que yo creo que la vocación la tenía, pero dije, termino el secundario y estudiaré agronomía. Y así hubo con el paso del tiempo una ponderación de la mujer permanente, paulatina. Sí, sí. Ahora somos iguales. Ahora somos iguales. Y en algunos casos mejores las mujeres, ¿no? No lo vamos a decir. No, yo creo que hay igualdad y además en esta rama agropecuaria hay muchas mujeres, muchas mujeres que se destacan, hay muchos hombres que también se destacan, pero es como que el trato es igualitario. En la chacra, creo, somos mayoría mujeres. Hay más mujeres que varones. Más mujeres que varones. Sí. En lo que es la parte de profesionales, sí. Yendo a la chacra, tiene la chacra experimental de Barro, es una de las mejores del país, indudablemente, reconocido. Tiene un convenio con INTA, con la provincia también, con el Ministerio de Asuntos Agrarios, ¿no? En realidad la chacra experimental integrada Barro es de la provincia de Buenos Aires. Es de la provincia. Es de la provincia, ahora pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario. Desde el año 62 hay un convenio con el INTA, sí, donde se articula y hay en este momento profesionales o personal, tanto del INTA como del Ministerio de Desarrollo Agrario como de la cooperadora. Claro. La chacra, no sé si es una de las mejores, pero sí es muy reconocida, es una experimental chica, sí. Somos más o menos alrededor de 70 personas, está considerada, o sea, una categoría intermedia dentro de las experimentales de INTA, pero sí hay mucho relacionamiento tanto regional, nacional como internacional. Claro. Yo me refiero porque cada vez que viene alguien que conoce el tema, sí. Habla muy bien de las instalaciones, sí. Del personal, de los trabajos que ustedes hacen, ¿no? Tal cual, sí. Es una experimental que se mueve mucho y
se trabaja mucho afuera, ya sea participación en congresos, en actividades, entonces bueno, sí, nos buscan. Y hay un trabajo de investigación permanente de toda la vida. Exacto. Contanos un poquito cómo es eso. Y la chacra tiene 97 años, o sea, es del año 23, que bueno, es bueno recordar también cómo fue, cómo se inició, claro, cómo se creó, claro, que fue a través de la cooperativa La Previsión, la cooperativa de seguros, un grupo pionero, muy innovador, que para poder hacer lo que sería la campaña de seguros y ver por el tema de granizo, deciden tener ese campo experimental. Después se dona a la provincia y bueno, y ahí es donde proviene también esa vinculación con el INTA. Fue pasando por varios nombres hasta que llegó por la integración a Chacra Experimental Integrada Barrow, y en realidad se hace investigación y extensión y toda esa faceta de experimentación adaptativa. La chacra tiene un laboratorio de calidad industrial de granos que es referente a nivel nacional. En lo que se hace de análisis de trigo candial es único en el país. Entonces, hola, también, buen día, buenas tardes. Muchas gracias. De nada. Sí, seguimos contando. Es muy reconocido. Sí. Y después, bueno, tiene por la zona todo lo que está relacionado con la actividad ganadera y la actividad agrícola. Sí. Lo que es agricultura, se hace el manejo de todos los cultivos de fina y gruesa, o sea, pan, candial, avena, cebada, y después ya pasa bolsa y tenemos después girasol, maíz, soja. También se ha comenzado en unos años en el tema del cultivo de arveja, y también coriandro, mostaza, donde se hacen ensayos, manejo, fertilización, densidades, malezas, y después está una parte de mejoramiento vegetal, donde se hacen variedades de lo que es triopan, candial y avena, solamente nosotros de esas tres variedades. Y bueno, y todo lo que es biotecnología, agroecología, la parte de extensión acompaña a lo que sería a los investigadores, y es la difusión de lo que se investiga, se extrapola a los productores, a las empresas, a las instituciones. Todo esto que me estás contando, ¿hay parcelas determinadas dentro de la extensión de la chacra para hacer todo el tipo de experimentaciones? Claro, nosotros le decimos ensayos, claro, ensayos, diferentes ensayos de todos estos cultivos o actividades que fui mencionando, pero también hay algunas que los hacemos en campos de productores. Ajá, claro. Relevamiento de malezas se hace mucho en campos de productores, como para tener la tecnología también ahí in situ. Sí. Se trabaja articuladamente con otras experimentales, entonces también uno puede tener, como sería la red de ensayos de los diferentes cultivos, como para que en cada zona se evalúe en función de las características de suelo o de clima, y después también poder tener una ponderación. Entonces se trabaja muy articuladamente a nivel de todo el país. El resultado de estas investigaciones, los logros, lo que a ustedes les parece que puede modificar para mejor, ¿se envía luego a INTA o cómo sí, es el proceso para que luego se masifique en el país? Claro, sí. Nosotros, o sea, la chacra o por ser una institución dependiente del INTA, se trabajan con programas nacionales, que son por los cuales también uno recibe fondos para realizar determinada actividad. Entonces, bueno, esos ensayos, que generalmente duran 3 años para poder tener un resultado analítico y que sea considerado, se eleva al INTA. Pero hay también actividades que se hacen con empresas privadas, ajá, que son las que
por poner los fondos económicos, también uno les da la información y se maneja con cautela, con privacidad entre la institución local y esa empresa. Y después sí, una vez que ya entre las dos se difunden, es, digamos, masivo. O sea que en eso es respetuoso porque obviamente hay propiedad intelectual. Correcto, claro. Pero mientras preparas tu cafecito, te voy preguntando. Sí. La niña, Paulita, que tenía 8 o 10 años, tenía una actitud, digamos, suelta, enérgica, con personalidad, ¿no? Porque si hacía todo en el campo, por ejemplo, eso marca un poco la personalidad.